que han sido verdaderamente violentas y que han creado un verdadero caos. En ciudades muy importantes de Bolivia han ocurrido cosas verdaderamente gigantescas. Ha habido una quema de buses, hay unas fotografías, unas imágenes en las que una gran cantidad de buses que estaban estacionados fueron totalmente incinerados. Y ha pasado de esto mucho más, así como también enfrentamientos, muertes y una gran cantidad de cosas que lograron terminar con la renuncia del presidente Evo Morales y finalmente con la salida del país de Evo. Ha sido aceptado por México para darle asilo político y hay un avión mexicano que ha llegado a Perú para allí recoger al presidente boliviano, al expresidente boliviano y traerlo hacia México. Acaba de pasar Chile, ahora Bolivia, dos países fronterizos con dos signos totalmente diferentes. Mientras Chile es gobernado por un partido de derecha, Bolivia era gobernado por un país de izquierda, por un gobierno de izquierda. Mientras en Chile se hablaba de un gigantesco crecimiento económico que ponía a Chile como los países del primer mundo en relación con el resto de los países de América Latina, quienes todavía se ubica a muchos en el tercer mundo y algunos otros como el nuestro todavía ni siquiera llegando a ese lugar. Y Bolivia, un país que estaba luchando contra la pobreza y que con el signo de izquierda había logrado superar una gran cantidad de obstáculos y que había hecho cosas verdaderamente heroicas. Nacionalizar algunos productos que eran explotados inmisericordiamente, como el gas natural y algunos otros, y había creado además un crecimiento económico importante, porque aunque el signo era de izquierda, la intención de invertir en el desarrollo era verdaderamente grande y Bolivia estaba teniendo éxitos empresariales verdaderamente impactantes a nivel de América Latina. Un país que era considerado antes como de segunda, había alcanzado con los gobiernos de Evo un significado importante de desarrollo y de crecimiento, pero dos signos diferentes, uno derecha, uno izquierda, pero el resultado de protestas verdaderamente gigantesco. En uno ha logrado sacar al presidente y en el otro han logrado que se hagan para atrás algunas medidas que el gobierno había tomado, como el hecho de aumentarle el pasaje al metro, que fue casi en su totalidad destruido en Chile. Creo que es válido entonces que todos los países de América Latina comiencen a verse a sí mismos, hacia su interior, y comiencen a analizar las circunstancias de lo que nos está pasando, porque yo creo que a América Latina lo que le está pasando es que ya se hartó de ser pobre. Yo creo que de verdad lo que le está pasando a América Latina, porque está pasando en Nicaragua, porque está pasando en Venezuela, porque ha pasado por Brasil, porque Argentina ha tenido también en algunos momentos una gran cantidad de protestas, yo creo que no se trata de quién gobierna, se trata de que nos hartamos de ser pobres. Ya verdaderamente nos parece doloroso ver que 4 o 5 se repartan miles de millones de lempiras o de dólares, dependiendo que sea el país, en tanto otros a diario luchan por una tortilla. Gente que se desvela y que verdaderamente trabaja día y noche para llevar una cena a su casa. Entonces esas diferencias entre los que viven entre el caviar y la champaña, en los que se van de viaje cuando quieren y disfrutan de todos los lujos posibles imaginados, y entre el resto de la sociedad que está verdaderamente hambrienta, sedienta, destrozada, que no puede ni siquiera hacer que sus hijos estudien. Esta diferencia es la que tiene harto a los latinoamericanos. Y mire, Latinoamérica ha encontrado algunos nichos para luchar. Contra la corrupción es uno, contra la impunidad es otro, pero al final es que estamos hartos de lo mismo, de ser pobres. Porque verdaderamente vemos que nuestros países tienen riquezas naturales, abundantes. Y vemos cómo estas riquezas naturales nunca se convierten en riqueza para la gente. Y vemos cómo algunos pequeños grupos verdaderamente se apropian no solo de la economía de los países, sino que de los países mismos, con capacidades hasta de poner presidentes o quitarlos, como está pasando también en Colombia. Quitar o poner presidentes. Grupos que son capaces de gobernar en el Congreso, de hacer que el Congreso les otorgue licencias gigantescas, y esto pasa en todos los países de América Latina. Es fácil para cualquier empresario con un poco de dólares en la bolsa
obtener una concesión en cualquiera de los congresos de América Latina de 25 años, por ejemplo. 25 años para explotar algo. Y así, sin grandes ganancias para el Estado. A lo mejor con un poco de migajas repartidas entre los diputados, varias empresas se quedan con gigantescas riquezas. De eso es de lo que estamos hartos. Estamos hartos de ver cómo nuestros productos no sirven para hacernos ricos. Que como campesinos y obreros trabajan día y noche, ponen el mejor esfuerzo y al final de la quincena apenas alcanza para pagar la luz. Estamos hartos de que nuestros hijos nos reclaman porque no estamos al día en el pago de la escuela, los que tienen escuela privada, o porque nuestras esposas nos reclaman porque cortaron la energía eléctrica porque no la pagamos a tiempo. Estamos hartos, verdaderamente hartos de seguir viviendo en la incapacidad económica, sintiendo que nuestros salarios no ajustan y que otros, los más pocos, los menos posibles, viven como verdaderos reyesuelos en nuestras sociedades. Y este no es el fenómeno de Honduras del que le estoy hablando, este es el fenómeno de cualquier país de América Latina. Pequeños reyesuelos, grandes empresarios, que la mayoría de ellos tienen negocios onerosos con el gobierno. Empresarios que sacan la mayoría de su riqueza de venderle al Estado. Y así, váyase donde se vaya, explotan la telefonía, la energía, los puertos, los aeropuertos, se apropian de carreteras, se hacen dueños de todo. El día que el ser humano valga algo, también lo venderán estos a pedazos. Como ya ocurre también en algunas áreas con los órganos, cuando secuestran niños también para lo mismo. Entre violencia generada por grupos que también quieren sacarle un pedazo al pastel y que creen que a través de la delincuencia pueden lograrlo. Y estos otros pequeños grupos que desde el poder económico son capaces de imponer reglas especiales para ellos. Entre esos dos grupos, los latinoamericanos estamos hartos. Y eso fue lo que pasó en Bolivia. Fue el desencanto generalizado. El pretexto fue la elección. Así como en Chile, el pretexto fue el aumento. Pero en realidad se trata de una respuesta acumulada durante mucho tiempo en el corazón de la gente que quiere salir a protestar por algo. Y yo le escucho, usted puede a cualquiera que le ponga un micrófono para hablar o un teléfono para hablar, usted se va a dar cuenta de la enorme frustración que vive en el corazón de los latinoamericanos y que están exigiendo de alguna manera el cambio que lo abarque todo, que sea capaz de sacudirnos y encontrar una nueva sociedad que nos permita vivir mejor. No tenemos camino, eso sí quiero decirle. Y entiendo que tampoco hemos encontrado la ruta adecuada. Por eso unos están agrupados en la izquierda y otros se agrupan a la derecha. Pero en ninguno de los dos hemos encontrado verdaderamente satisfacción a las necesidades de los pueblos. Lejos de eso, cada vez hay más látigos contra el pueblo, cada vez hay más cobranza contra el pueblo, cada vez hay más castigo y menos satisfacciones para poblaciones enteras que viven verdaderamente subyugadas, no solo por el poder, sino y especialmente por la pobreza. Un simple caminar por las aldeas de cualquier país de los nuestros, especialmente por Honduras, un simple caminar, una visita inesperada que usted haga a un pueblo, se va a dar cuenta en los ojos tristes de quien lo ve, la esperanza que tiene de que usted pueda solucionarle un problema grave que lleve en su corazón y la esperanza que tiene de que algún día cambie todo. Pero como pasan los años y nunca cambia nada, la explosión de Bolivia, la explosión de Chile, lo que está pasando en Venezuela y en Nicaragua, y que también hemos tenido ya algunos eventos en Honduras, deben hacernos pensar rápidamente en qué hacemos con todo esto que nos está pasando. Cómo somos capaces de recuperar nuestras riquezas y ponerlas al servicio de la gente. Cómo hacemos para disminuir esa brecha gigantesca que hay entre los poquitos ricos y los miles y miles de pobres. Cómo hacemos para que esa brecha sea pequeña y verdaderamente podamos encontrar satisfacción en el trabajo de cada uno que hace el mejor esfuerzo para vivir. Las repercusiones de estos dos eventos, especialmente el último, el de Bolivia, cuya elección
parece ser una copia al carbón de lo pasado en Honduras. Pero copia al carbón, es increíble la cantidad de coincidencias que han habido entre la elección de Bolivia y la elección de Honduras, pero es increíble. Nadie creería que podía pasar 2 veces. Hasta los votos rurales sirvieron. Hasta la suspensión de la información. Hasta la Corte Suprema fue la que determinó que pudiera participar el candidato presidencial como presidente. En fin, ir perdiendo y luego recuperar y ganar, todo eso es como verdaderamente como la misma película repetida. Si usted le borra el nombre al país que está viendo y ve lo que pasó en Honduras y ve lo que pasó en Bolivia, no sabe cuál de los 2 países es cuál. Sin nombres, sin partidos y sin figuras, lo ocurrido allá es copia exacta de lo ocurrido acá. Por eso es que es válido analizar desde esta perspectiva hondureña qué nos puede pasar a nosotros o qué debemos hacer para que no nos pase. ¿Cómo podemos evitar la tragedia? ¿Cómo hacemos, Dios santo, para que verdaderamente la nación pueda funcionar? Si alguien tiene la respuesta, se convertirá rápidamente en el líder que la nación necesita. Es nuestra opinión editorial.